Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Juan. Un tema muy importante en el cual vamos a ir aprendiendo cosas juntos durante todo este trimestre. Y en esta semana que estamos comenzando, tenemos este tema muy importante. El tema de esta semana es Jesús en el templo. Así que pues vamos a estudiar ese asunto, vamos a ver qué aconteció en el templo. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos buscar el texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y el verso número 20, en el cual leemos de esta manera: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos ha dado el descanso. Hemos despertado con bien. Ahora queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos, pueda ayudarnos en todo y mediante el estudio de su palabra podamos comprender su voluntad para el día de hoy. Denos su buen espíritu y guárdenos durante el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver cuál va a ser el resumen de nuestra lección para esta semana. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 466, y nos dice así: las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. Esto es, la iglesia donde nos reunimos, los alrededores y todo lo que esté conectado con esto debe tener reverencia, debe ser respetada. Muy bien, de estas cosas y más vamos a estar hablando durante esta semana en la lección de escuela sabática. Por cierto, quiero desearte un feliz inicio de semana. Muy bien, así que ahora vamos a ir a el apartado para el día de hoy que lleva por título El templo profanado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe la situación que reinaba en el templo de Jerusalén al comienzo del ministerio público de Cristo. Esto es, cuando Jesús comienza a tener su ministerio público, ¿cómo se encontraba el templo en aquel entonces? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. ¿Cómo se encontraba? ¿Cuáles eran las condiciones del templo? ¿O cuáles eran las condiciones reinantes en aquel entonces? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Así que vamos a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 2, el verso 13 y el verso 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Así que en el tiempo de la Pascua Jesús subió al templo y en el templo encontró un montón de vendedores. Estaban vendiendo un sinfín de cosas. Y también encontró a aquellos que estaban cambiando el dinero, pues en aquel entonces había una moneda local, corriente, la que funcionaba al día, pero había una moneda también del templo. Y entonces los que cambiaban esa moneda estaban ahí haciendo sus negocios. Esta era la condición en la que se encontraba el templo en aquel entonces. Imagine usted ahora tener allí bueyes para el sacrificio, ovejas para el sacrificio, las palomas para el sacrificio, y la gente que está haciendo estos negocios y aquellos que cambiaban el dinero. Así se encontraba el templo en aquel entonces. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto también, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Deseo de todas las gentes, en la página 128, y nos dice así: se requería que cada judío pagase anualmente medio siglo como el rescate de su persona. Además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositadas en el tesoro del templo. Y era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el siglo del templo, que era aceptado para el servicio del santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y a la extorsión,
y se habían transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Entonces, aquí tenemos este cambio de moneda que había en el templo, que era la moneda que usaban para hacer las transacciones en el templo, y esto era fuente de fraudes, fuente de extorsión, de la cual los sacerdotes se valían. ¿Nos damos cuenta? Era una cosa terrible lo que estaba pasando allá adentro. Era una cosa terrible como estas personas iban allá, llevaban las sumas de dinero, hacían los cambios, hacían estas transacciones. Pero vamos a ver qué más, todavía hay más. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. El deseado de todas las gentes, en la página 128, nos dice así: los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Esto es, tenemos que haber una red de mercadeo en el templo, ¿cómo decirlo?, avalada o en contubernio con los sacerdotes. Esto, los comerciantes vendían a precios muy caros, y los sacerdotes permitían que esto pasara, además de las extorsiones que hacían en el tipo de cambio que había en el templo. Estas eran las condiciones reinantes cuando Jesús subió a adorar al templo. Muy bien, ¿estamos claros con lo que estaba pasando? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo afectaba esto a los servicios del templo? Te imaginas, una persona va a adorar, usted va a adorar al templo, pero en el templo había todo tipo de mercadeo, todo tipo de fraude, todo tipo de cosas. ¿Cómo afectaba esto en el servicio que se llevaba a cabo allí? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, y allí vamos a leer la última parte del verso número 26. Mira cómo dice. Dice de esta manera: de mis sábados escondieron sus ojos y me profanaron en medio de ellos. La palabra de Dios dice que ellos aún hacían estas cosas, y en los sábados también hacían esto. En el día de reposo del Señor también hacían esto. Y me profanaron, dice, en medio de ellos. Estos hicieron lo que no debían hacer. ¿Afectaba a los servicios? Claro que los afectaba. Una persona va a adorar y se encuentra con este tipo de transacciones que aún hacían en estos días. Muy bien, esto afectaba la forma de cómo el adorador se presentaba, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto también, así que vamos a leer lo que se encuentra en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El deseo de todas las gentes, en la página 128, nos explica: en ocasión de la Pascua se ofrecía gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Esto es, de sagrado no tenía nada más. Transacciones comerciales sí. El servicio en sí quedaba eclipsado por el deseo de ganancias y las ventas que había en el templo. ¿Nos damos cuenta? Estas eran las condiciones que reinaban en aquel entonces, y es cómo afectaba el servicio que ellos iban a ofrecer en el templo. Muy bien, ¿estamos claros? Pues por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos ha permitido leer su palabra, hemos podido compartir juntos. Queremos pedir que nos pueda ayudar a entender las cosas que hacían en aquel entonces y no cometer las mismas faltas.
Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda enseñarnos y que pueda bendecir a cada uno que nos ve y nos escucha también. Quede con nosotros ahora, ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.